5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Avendaño para presentarles Peruvians TV New York directamente desde Lima, el Club Regatas de Lima, Perú. Peruvians TV New York, el programa de todos los peruanos comienza ahora. Y recuerde, todos los domingos a las 3 de la tarde y los martes a las 10 de la mañana y 10 de la noche por el canal 33 de Fios Verizon y el canal 75 de Patterson Cable. Peruvians TV New York empieza ahora. Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarlo. Nos encontramos con Mauricio Müller aquí en Lima, Perú, para nuestra gente en TV, nuestra gente digital y Peruvians TV New York. Para nosotros es un gran honor entrevistarte, Mauricio. El honor es para mí, mi querido Manuel, y tenerte aquí en el Perú, tu tierra. Muy bien. Cuéntanos, estamos inaugurando nosotros una sección que se llama ¿A dónde va el Perú? Quisiera que con todo esto que estamos experimentando en estos momentos y también haciendo una comparación con los últimos 20 años, 10 años, cuéntanos cuál es la tendencia, hacia dónde va nuestro país. Si no cambian las cosas que están sucediendo ahora, nuestro país se va a ir a un cataclismo, se va a ir a una situación de abandono, de pobreza y sobre todo de miseria para nuestro pueblo peruano. En los últimos años han habido todo tipo de gobiernos, buenos, malos, y cualquiera puede tener su opinión. Pero lo que nadie puede negar es que han sido unos 20 años de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Tu generación, mi generación, yo soy mayor que tú, hemos crecido siempre sabiendo de que en el Perú más del 60% eran pobres. Eso cambió a mediados de la década pasada, cuando ya se redujo esa cifra a 27%. Y hoy está retrocediendo de nuevo el Perú y ya está subiendo otra vez la pobreza. De manera que si seguimos por el camino actual, vamos a regresar a lo que era nuestro país hace 30, 40 años, y espero que si es que una circunstancia como esa ocurre, en esta oportunidad sí asuman su responsabilidad aquellos que nos están llevando a esa situación. Y yo directamente señalo al gobierno actual como el verdadero culpable de que nuestro país esté en una situación de incertidumbre como la tiene actualmente, ¿no? Se ha hablado, se escuchan voces de vacancia nuevamente, hemos tenido esa experiencia. ¿Cuál crees que sea la solución en estos momentos frente a esta situación política? Bueno, desafortunadamente los casos de vacancia que se dieron sustantivamente con Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht, Vizcarra por sus casos de corrupción tan repudiables que ha tenido. Y en el caso de Castillo, bueno, es por exactamente lo mismo. Lo que está haciéndole caer a Castillo es la corrupción. No es el que sea ignorante o que simplemente gobierne mal. No, es la corrupción. Este tema del Girón Zarratea con la señora Carolín López y la designación del señor Chávez en el Petroperú y entregar al señor Semir Villaverde, me parece que se apellida, obras directas a cambio de fiestas, francachelas, mariachis y ese tipo de cosas. Eso es lo grave que está ocurriendo en nuestro país. Y creo entonces que aquí la solución pasa por sacar al señor Castillo. El señor Castillo es un escollo para el Perú. ¿Asume la señora Boluarte? Bueno, pues, pero a ver, vamos a ver si lo hace mejor, dentro del pensamiento que tiene. ¿Lo hace mal? Bueno, las democracias tienen que purgarse cuando existen situaciones como esa. Te decía que de repente la vacancia y de repente ya asumir la vicepresidenta o llamar a elecciones, que es esta otra opción, ¿no? Hemos tenido experiencias de elecciones y justamente Castillo es producto de una de esas elecciones que hemos tenido. ¿Piensas que las elecciones traerían un cambio? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Tú lo has señalado.
tuvimos elecciones con Castillo, y bueno, pero lo que hubo fue una situación que yo sigo creyendo de manera clara que hubo un fraude. Y además hay todo un montaje que todavía no se ha desmontado, que es la estructura con la que Vizcarra implementó su dictadura, porque Vizcarra fue un dictador, cerró el Congreso sin que hubiera el requisito básico para cerrar el Congreso, que era dos presidentes de Consejo de Ministros censurados. Él no podrá jamás mostrar al segundo primer ministro censurado. Hizo un golpe de Estado y montó la toma del Poder Judicial, la toma del Ministerio Público, la toma de la prensa y a través, además de los recursos que se le daban, después de derogar la ley que yo había planteado para evitar que eso se convierta en una realidad, y esas estructuras del Estado siguen viviendo en este momento con las mismas personas. Entonces, no hay ninguna garantía de que una nueva elección vaya con un resultado correcto si es que no se cambia a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, etc. Recién acabamos de elegir al representante del Colegio de Abogados. Durante 5 años no hubo porque estaba bloqueado ese tema. Poco a poco se tiene que recuperar el Perú, pero se tiene que recuperar dentro de los cánones democráticos, ¿no? El partido aprista no tuvo en las últimas elecciones un resultado muy favorable. Se habló de muchas cosas e incluso se ha hablado hasta de traición, por las cuales no participó en el último proceso electoral. ¿Cómo se encuentra el partido aprista frente a todo esto? Bueno, nosotros estamos en una situación difícil en la medida en que todavía resistimos el embate del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, que está compuesto por personas que son enemigos nuestros. Solo pongo un ejemplo. A raíz de la pandemia se emitió una ley, la 31038, que establece que una serie de trámites que hacen los particulares con respecto al Estado se hacían virtualmente. Y ahí se consignaba que los partidos políticos se podían inscribir virtualmente, como en cualquier parte del mundo. Una página web, quiero inscribirme en el APRA, pones tu nombre, tu DNI y ya estás inscrito. Bueno, ellos han sacado reglamentos, que tú sabes que no pueden modificar leyes, pero no les importa, en la que establecen un parámetro ultra burocrático, pero atrozmente burocrático. Imposible que alguien que no tenga 100 empleados bien rentados lo pueda hacer. Están pidiendo que cada ficha sea legalizada, están pidiendo que las fichas se peguen en libros que también tienen que ser con cada página legalizada por un notario, que tienen que hacerse en no menos de 500 distritos del Perú, que además tienen que estar distribuidos en 19 regiones, y que tiene que haber paridad y cosas de esa índole. O sea, la libertad de asociación por los suelos, y eso también está en la Constitución. Y eso lo han hecho para que los partidos políticos no se inscriban, o que para que los que puedan inscribirse sean universidades o gente con mucho dinero que se puede contratar a muchas personas para hacer este trabajo. Pese a eso, nosotros estamos haciendo ya un esfuerzo bastante grande y ya hemos superado el número de firmas que se necesita. Son 24.000. Estamos por encima de 34.000 o 35.000. Y no vamos a parar hasta llegar hasta por lo menos el doble, o sea, 50.000. Porque estamos seguros que cuando presentemos las 24.000 que se necesitan, nos van a querer volar muchas. Si hay un militante que se apellida Avendaño, pero lo han puesto con B larga, por ejemplo, lo anulan. Y anulan el acta completa. Entonces, ese tipo de cosas se han ideado para que los partidos no se recuperen. Pero nosotros nos vamos a recuperar. Y como te digo, ya hemos llegado al número. Nos falta solamente armar el tema y prepararnos, tranquilo, hasta el año 2026. El año 2026 va a ser el momento del reentre fuerte del APRA. Y no se olviden que nosotros históricamente no hemos sido un partido de muchas presencias electorales, al contrario, cuando se fundó el partido el año 30, él fue candidato a Valle de la Torre en las elecciones del año 31 y no lo dejaron ser candidato hasta el año 62. La Torre no pudo ser candidato ni en el 45, ni en el 51, ni en el 56, ni hasta en el 62 le hicieron fraude. O sea que nuestra historia es una historia pues de lucha por la democracia y lo seguimos haciendo. Bueno, se ha hablado de muchos papeles que tiene
ciudadanía en estos momentos. Pero quisiera primero que analices cómo se produjo esta elección, cómo llegamos a este punto. Se hablaba de las encuestas, tal vez centralizadas en Lima, y nadie advirtió el avance de un candidato de Perú Libre. ¿Cómo crees que se llegó a este fenómeno? Porque las encuestas le preguntan a la gente por quién va a votar usted y ellos la consignan, digamos, en una tabla, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si dicen, si tú, por ejemplo, eres encuestado y tú dices yo voy a votar por el partido rojo, vas y votas rojo y te vas a tu casa diciendo yo voté por el rojo. ¿Dónde está la trampa? En que cuando tú te vas a tu casa se queda el presidente de mesa y los otros dos. Y claro, tú confías en que el partido por el que tú has votado tenga un personero que vigile tu voto. Bueno, eso no se dio en todo el sur del Perú para el caso de la segunda vuelta, para el caso del fujimorismo. No pusieron personeros, no tenían capacidad de poner personeros. En cambio, los gobiernos regionales manejados por comunistas en esas zonas, sobre todo Cusco, Huancavelica, Puno, parte de Madre de Dios, Tacna, pusieron ellos personeros. Uh-huh. Y por eso es que hubieron denuncias de cerca de 80.000 votos que se habían puesto en actas por la misma mano. Y cuando se le presentó ese tema al Jurado Nacional de Elecciones, dijeron que no querían realizarlo. Uh-huh. Es como cuando en el fútbol hay una duda de una jugada y le avisan al árbitro que vaya al VAR y no quiere ir. No quiero ir. Entonces, eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Las encuestas decían la verdad, pero lo que salió de las mesas del sur son las que voltearon al señor Castillo, porque él no aparecía en ninguna encuesta. Y él ganó con el voto del sur, donde los dinámicos del centro, manejados por el señor Vladimir Cerrón, pusieron a una cantidad de gente, incluso como presidentes de mesa y como miembros de mesa, y ahí vinieron todas esas actas en donde ganaban 200-0. Uh-huh. Pero de todas maneras, en términos generales, escapó a los radares el fenómeno de Castillo. Sí, pues, pero es que era bien difícil suponer que él podía ganar. Cuando hubo el debate, su presencia fue lamentable, penosa. Uh-huh. Por eso es que yo me aferro, un poco por la dignidad del votante peruano, yo me aferro en la tesis que te acabo de decir, de que ahí hay una distorsión. Yeah. Porque pensar que la mayoría de los peruanos realmente votaron por él, yo no me la creo. Porque él demostró en el debate tener una presencia argumentativa pobrísima. Podría, si hubiese habido el sentimiento de que se vayan todos y que mejor habían otros candidatos. Uh-huh. Que también había, por ejemplo, el señor Castillo no habla quechua, pero había otro candidato, se me escapa su nombre, Guido. Sí, que él hablaba en quechua y todo, podía haber sido él, entonces ahí habría una explicación, ¿no? En este caso no, entonces lo que lo ha llevado ha sido la maquinaria que montaron con dinero del Estado, porque venía de los gobiernos regionales, en la estructura de la votación, y porque además han tenido como presidente del Jurado Nacional de Elecciones a un correligionario, porque el señor Salas Arenas es un comunista, lo ha sido toda su vida, de Arequipa, antiaprista, ha sido juez, y como juez absolvía a los acusados de terrorismo, y ha sido abogado de terroristas. O sea, ¿qué más quieren? Uh-huh. ¿Qué más quieren? El día de ayer, o el día sábado, hubo una marcha pidiendo la vacancia en la cual tú has participado, y ha participado el Castillo, ex congresista del APRA también. Según esto, ¿tú crees que ese es el rol que le toca a la ciudadanía en estos momentos? ¿O cuál otro adicional a esto? Bueno, sí, la ciudadanía tiene que protestar, tiene que salir, tiene que hacer uso de sus derechos constitucionales, reclamando que el rumbo del Perú no siga siendo el que está teniendo en estos momentos, que todo es corrupción, todo es manejo por lo bajo, todo es dar obras a los compadres, a los amigos, y cuando se trata simplemente de exigir cualquier tipo de realización que el pueblo espera, pedirle que hagan algo, no hacen nada absolutamente. O sea,
no se ha hecho una sola aposta, no se ha cambiado la política de salud, absolutamente no se ha hecho nada de nada en 8 meses. Entonces sí, hay que salir a las calles a reclamarle. Eso es la democracia. Y que cambie de rumbo o que se vaya. Y yo creo que no va a cambiar de rumbo. Por eso es que lo que nosotros pedíamos era que se vaya. Y ojalá el Congreso lo saque. Pero tengo pocas esperanzas de que eso pueda ocurrir. Teníamos al frente con esta pandemia varias cosas urgentes, entre ellas la salud, y teníamos también la economía, tal vez los puestos de trabajo, que ahora ante esa falta de empleo se genera un aumento de la delincuencia, una delincuencia que está llegando a límites, ¿no? Nunca antes vistos. ¿Cuál crees que debe ser la solución en estos momentos ante estos problemas que te he señalado? El aumento de la delincuencia, los problemas de salud y también el empleo. Eso solamente se puede combatir con desarrollo económico, con empleo. Y para que haya empleo y desarrollo económico tiene que haber gobiernos confiables que generen la confianza para que una persona que tiene una inversión o quiere hacer la más pequeña, comprarse 6 manzanas para venderlas, lo haga. Eso es una inversión. Y eso solamente se puede hacer cuando hay confianza en que al comprarme las 6 manzanas, mañana voy a poder comprar 8 manzanas y después puedo ser un potentado de venta de manzanas. Esa confianza solamente se puede generar con estados de tranquilidad y con la supremacía de la ley. Y eso es justamente lo que nos está ocurriendo. La economía está en el Perú, todavía no ha entrado en una posición de colapso porque la informalidad de nuestra economía la está sosteniendo. Los actores económicos tienen amplios márgenes de informalidad todavía. El empleo todavía está en situaciones de informalidad de más del 30%. Si no fuese así, o sea, es un mal eso lo que estamos diciendo, porque todo debería ser formal. Pero lo que está sosteniendo en estos momentos el Perú, que el dólar no se hunda y que la gente salga, es que justamente el informal está haciendo transacciones. Está tratando de recuperar todo el tiempo perdido por la pandemia. Y eso está manteniendo más o menos la economía. Pero eso es una burbuja que se va a reventar muy rápido. Y cuando se reviente no va a haber espacio para el trabajo formal ni para los derechos fundamentales de los trabajadores. Y entonces eso puede profundizar la crisis política. Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle. Bueno, estamos asistiendo a este momento que nunca habíamos visto antes. El partido aprista se prepara para las próximas elecciones, las elecciones municipales. ¿Qué planes tiene el partido aprista frente a esto? Bueno, terminar el proceso de reinscripción, que al mismo tiempo es un proceso de consolidación de la movilización del partido. Es decir, hemos convertido este trámite burocrático en una movilización de la militancia. Y grupos de jóvenes están recorriendo todo el país, recabando las fichas que se han mandado y llevando las posiciones del partido para que se constituyan cada uno de los comités que van a servir después para los procesos electorales. Hay nuevas generaciones que están ya trabajando, ya mi generación está ya cerca del retiro, ¿no? ¿Hay nuevos cuadros? Hay nuevos cuadros, hay cuadros estudiantiles importantes, hay muchos compañeros que además usan la ventaja que significa esto, ¿no? El celular. A través de esto generan noticieros, videos, canciones, y eso se difunde y va sirviendo para mantener la presencia del APRA. En el campo tradicional, bueno, hay todavía espacios de propaganda que se van haciendo y que se están fortaleciendo, pero sobre todo la movilización de los jóvenes, que es lo importante. Y cuando hemos tenido la marcha que tú mencionaste, nosotros hemos ido varias cuadras solamente de militantes apristas con banderas apristas en la marcha, respetando por supuesto a los otros ciudadanos que no son apristas, que más bien nos aplaudían y nos saludaban y estaban con nosotros, porque mientras la gran masa que lucha por la libertad y la democracia en nuestro país no está partidarizada, quienes están en el poder están semipartidarizados, ¿no? Porque tienen un partido, una estructura marxista-leninista. Los únicos que, estando contra ellos, tenemos organización superior incluso a la comunista, somos los apristas. Y los apristas sabemos cómo se combate ideológicamente, políticamente, socialmente al comunismo. Lo hemos hecho siempre, toda la vida les hemos ganado. La única vez que ellos nos voltearon el partido fue cuando se aliaron con Velasco y los militares. Nosotros nunca hemos sido un partido que ha estado detrás de las botas militares. Hemos respetado siempre a la Fuerza Armada cuando la Fuerza Armada es democrática. Pero cuando la Fuerza Armada hizo un golpe de Estado como el de Velasco, los comunistas se subieron al carro rapidísimamente. Y ese fue el único momento que aprovecharon ellos para poner su dominio sobre las universidades y sobre colegios profesionales, etc. Pero aún así nunca nos han derrotado y no nos van a derrotar nunca. El rol de la prensa en estos momentos. Sabíamos que Mauricio Mulder tuvo una iniciativa por la cuestión de la publicidad estatal. Curiosamente, este gobierno está alejándose cada vez más de la prensa. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cuál es el rol de la prensa en estos momentos? Bueno, efectivamente, yo señalé que en el Perú se había prostituido mucho el avisaje del Estado. Se le daba solamente a los amigotes. Desde hace bastante tiempo el número uno de los amigotes era el diario La República, y era el diario pues que siempre enfilaba sus filas contra la oposición y se la pasaba alabando al gobierno de turno. Era por eso. Ahora sigue igual, solamente que lo están tratando de hacer al revés, porque hemos visto que el señor Aníbal Torres señala que al comercio no hay que darle. Bueno, es que ese es el tema pues, que yo había planteado. ¿Por qué un funcionario público puede tener la discreción de decir a este sí, a este no? ¿Con qué derecho? ¿Acaso es su plata? ¿Con qué derecho un presidente del Consejo de Ministros puede decir a este sí, a este no? Bueno, si nosotros le permitimos que diga sí, entonces
se lo va a comprar. Si nosotros le decimos que no tiene ese derecho, entonces se va a tener que aguantar. Y el Estado se comunicará con la población a través de sus medios, o el periodismo lo hará su trabajo, porque un periodista no tiene que recibir dinero del Estado para dar una noticia. Y, Perdón, hay periodistas y medios de comunicación. Sí. ¿A cuál de ellos te refieres? Me refiero a medios de comunicación que se fundaron exclusivamente para vivir de la teta del Estado. Y son varios canales de televisión, hay muchos medios escritos que se colgaban en kioscos. Recuerda tú que en la época de Fujimori hubo un montón de prensa chicha. Bueno, ese fenómeno se ha repetido en los últimos 5 o 6 años. Hay una cantidad grande de titulares que se cuelgan, porque no se le puede llamar periódico por más que tenga 16 páginas, que solamente introducen o buscan a introducir en el cerebro de las personas que están leyendo parados en un kiosco ideas subliminales, ¿no? Y eso es por dinero del Estado, entonces es pagado como por el Estado peruano. Y ahora hay un diario que se llama El Sombrero, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es un diario para sobar al gobierno, ¿no? Y como esos hay como 5 más. Y eso está financiado por el dinero de todos los peruanos. Se ponen avisos como se ponía antiguamente en el comercio, esos chiquititos clasificados, en que nadie los lee, y menos en uno de esos periódicos, pero toda la página cuesta, pues, ¿no? Y claro, entregando ese tipo de dinero, ellos camuflan sus errores, sus delitos, y claro, tapan con el dinero del Estado. Pero frente a eso, yo debo también señalar que hay una gran prensa independiente. Y yo pongo en relieve entre los canales de televisión, incluso el cuarto poder que ha vivido de la teta del Estado todo el tiempo, veo que están haciendo un esfuerzo de independencia, porque además es que el colmo, pues, ¿qué cosa va? O sea, si alguien quisiera hablar bien del gobierno, ¿qué podría decir? Si no tienen nada que exhibir, ¿no es cierto? Pero démosle de todas maneras el reconocimiento de que estén diciendo la verdad, ¿no? Y el canal Willax y el diario Expreso, el mismo diario El Comercio, bueno, están diciendo lo que hay. Y ojalá pues que eso se mantenga y no se mantenga solo porque hay subsidio del Estado, ¿no? Haciendo una autocrítica en cuestión del partido aprista peruano, ha habido acusaciones y también expulsiones de altos dirigentes. ¿Qué es lo que ha pasado en el partido aprista y qué mecanismos se tomarán para que esto no vuelva a suceder? A ver, hay que ubicarnos en un espacio histórico específico, ¿no? De tiempo histórico, como decía ella de la Torre. El presidente Alan García hizo el mejor gobierno de la historia del Perú entre el 2006 y el 2011. Sus cifras fueron espectaculares, no hay persona en el mundo que pueda negarlo. Y yo le digo a todos siempre, a ver, yo lanzo siempre el desafío de discutir con quien sea que el gobierno de Alan García fue el mejor gobierno de toda la historia del Perú completa. Y nadie hasta ahora acepta ir a un debate. ¿Pero qué pasó? Bueno, en el año 2011 entró el señor Ollanta Humala, que llegó con la idea de que su esposa tenía que ser quien lo sucediera. Y entonces, para hacer ese trabajo, se dedicaron específicamente a tratar de levantar a la señora Nadine Heredia y hacer polvo a Alan García. ¿Por qué? Porque sabían que Alan García, como actor político, era pues muy difícil para ellos, por no decir imposible. Y entonces crearon una cosa que se llamaba la megacomisión. Todas las comisiones del Congreso duran 1 año, esta duró 5. Y se dedicaron única y exclusivamente a mermelear. Por eso es que el tema de la prensa con el dinero del Estado creció mucho, porque crearon medios. Por ejemplo, había un diario que se llamaba Cambio 16, que era un dinero que se hizo con dinero de los robos de Alejandro Toledo. Eso ya se probó. Y
todas sus portadas eran contra Alan García, todas sus portadas. Había un diario comunista manejado por un señor que era vinculado al señor Belaún del Ocio, y se dedicaba todas las portadas a darle de alma a Alan García. Entonces, claro, mellaron su reputación cuando Alan García fue candidato y después ya en el 2016 sacó 5.7%. Estaba muy golpeado, estábamos muy golpeados. Había ocurrido además que la lista parlamentaria también había tenido problemas y por lo tanto solo pudimos poner en ese momento 5 parlamentarios. Eso es, digamos, reconocer que todo ese lapso tuvimos una posición de retroceder políticamente. Bueno, después viene la persecución contra Alan y viene el desenlace de su muerte. Todo eso está dentro de esta etapa en la que estamos, digamos, tocando fondo. Pero como tenemos una gran playa de jóvenes y al mismo tiempo los que no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo apristas, estamos tercamente militando, es que ya estamos recuperándonos. Y justamente frente a coyunturas como esta es donde la recuperación se vuelve más sólida. Y por eso es que han pasado situaciones a veces difíciles. El tener que expulsar al secretario general del partido, al compañero Elías Rodríguez, porque se quiso ir de candidato, bueno, había que ser claro, ¿no? O te quedas en el APRA para hacer que el APRA sea nuevamente un partido grande, o te vas a tu puesto público. Ya tú verás, pues. Y así le decimos hasta ahora a todos los compañeros. Aquí nadie falta ni nadie sobra. El que tiene que estar, que esté. Has tocado la muerte de Alan García. ¿Cómo analizas el suicidio, un acto de heroísmo, tal vez de escape? ¿Cómo se analiza esta muerte? Yo lo señalé en ese momento, en el mismo momento en el que ocurrió prácticamente, cuando hice la conferencia de prensa con todos los compañeros en la puerta del Casimiro Ulloa. Fue un acto de dignidad, fue un acto de respeto por sí mismo para no verse vejado por un grupo de personas que lo que querían era tomarse una foto con él derrotado. Él además había pasado las duras y las maduras en luchar contra esa persecución. Cuando hubo el tema de la embajada del Uruguay, él fue aceptado para entrar a la embajada del Uruguay y le dieron el asilo. Pero el presidente uruguayo, voy a decirlo con todas sus letras, se mariconeó, le dio miedo, porque lo golpearon los caviares internacionales, porque Vargas Llosa lo llamó, y porque un grupo de comunistas fue y los presionaron, y entonces como era el del Frente Amplio, le quitó el asilo que le había dado, y que yo fui directamente testigo de que se lo había dado, porque yo estuve sentado a esta misma distancia en que estamos tú y yo, con Alan García, y él hablando con el señor Tabaré Vázquez. Pero en fin, esa es parte de la historia. Creo que nosotros los apristas estamos acostumbrados al martirologio, y esto es parte de ese martirologio. Hay nuevas generaciones, su propia familia es una familia aprista. Carla García, por ejemplo, es una persona de altísimo relieve de futuro, y así hay muchos otros compañeros de la misma edad que son los que van a tomar la posta como la tomamos nosotros en su momento, ¿no? ¿Cómo vislumbra el futuro político Mauricio Mulder? Para las próximas elecciones habrá un candidato tal vez que represente a varios partidos políticos. ¿Se lanzará el APRA por sí solo? ¿Qué es lo que piensas que puede haber en las próximas elecciones presidenciales? Es muy difícil todavía a estas alturas saber qué cosa podemos hacer. Nosotros como partido siempre estaremos donde busquemos estar. En nuestra larga historia hemos sido candidatos llevando las banderas del partido. Hemos sido integrantes de frentes como el Frente Democrático que llevó a Bustamante y Rivero el año 45. Hemos sido en alianza con el Partido Popular Cristiano en esas últimas elecciones del 2016. O sea, hemos ensayado muchas fórmulas
pero siempre hemos estado presentes. Con el odrismo también. Pero no fuimos a elecciones con el odrismo, tuvimos un pacto parlamentario con ellos, la coalición APRA 1. De manera que la historia del partido es en eso rica y pródiga, y nosotros evaluaremos las cosas como corresponden en el momento que haya que evaluarlas, ¿no? Lo único que queremos es que exista constitución y democracia. Porque si no hay eso, entonces uno no sabe qué es lo que va a venir para adelante. Se habló de la nueva constitución, bueno, formar una constituyente, pero se sabe que la constitución es del periodo de Fujimori, y anteriormente se había hecho una constitución donde participó Víctor Raúl Ayala-Torre. ¿A qué constitución debemos acercarnos más? A ver, efectivamente la constitución del 33 fue una constitución en la que estuvieron ahí 23 diputados apristas que fueron sacados a balazos del hemiciclo. Y esa constitución aprobada el año 33 duró hasta el año 79. Nadie en ese momento decía que no había que cumplirla porque había sido producto de un golpe, incluso de un golpe hecho a balazos. Las constituciones son el texto que se incorporan. El entrar a ver quién la hizo, quién la firmó, etcétera, eso es secundario. Lo importante es ver qué cosas dicen la constitución. Y la constitución actual, que pergreñó Fujimori, ha tenido ya cerca de 60 modificaciones que lo hemos hecho durante la democracia. De manera que es una constitución que sintetiza un poco dos momentos históricos de nuestro país. ¿Que hay que hacerle más modificaciones? Yo creo que también que sí. Ahí está el Congreso, las puede hacer en cualquier momento. El Congreso incluso puede hacer modificaciones sin mayorías calificadas, con doble votación. Pero no se hace. Y entonces se aprovechan de eso los comunistas para meter el tema de que nueva constitución. Y no es necesario una nueva constitución. Lo que tenemos que hacer es que la constitución actual se reforme en donde tenga que reformarse y se enfatice su condición de ser una constitución en favor del pueblo. Nada más, es lo más sencillo. Eso lo puede hacer el actual gobierno. Pero si, claro, nos vamos a dejar llevar porque se haga una asamblea constituyente, entonces eso ya sería un golpe de Estado. La asamblea constituyente se pone por encima del Parlamento y por encima del Poder Ejecutivo, porque es constituyente, no es constituido, como son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De manera que no podemos permitir que haya una asamblea constituyente como la de Chile, porque para que haya una asamblea constituyente que termine elaborando una constitución, tiene que haber un contrato social. O sea, es lo que decía Jean-Jacques Rousseau. El contrato social es la constitución. Es un documento en el que nos ponemos de acuerdo. A ver, ¿cómo vamos a gobernar este país? Entonces, nos ponemos de acuerdo y después cumplimos todos ese texto, ¿no es cierto? Como cualquier contrato. Pero si viene uno con una fuerza política, impone su punto de vista y los demás que la tienen que achacar, eso puede ser constitución, pero no es contrato social. Y entonces habrá enormes porciones del Estado, de la sociedad, que no van a aceptar lo que no han firmado. Entonces tenemos que crear espacios de contrato social, de entendimiento social, de consenso social, para que una constitución sea durable, ¿no? Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa, y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle. Hablando de peruanos en el exterior, una última pregunta. ¿Cuál piensas que, ahora que tenemos ya 2 representantes hasta el Congreso, por el Distrito 27 de peruanos en el exterior, cuál piensas que debe ser el papel primordial de esos 2 congresistas? Bueno, la verdad es que yo pienso que los distritos del exterior están en una etapa de experimentación. Tenemos que ver si realmente es útil o no es útil, si sirven o no sirven, porque el que haya 2 que representen a personas que están en todo el mundo, hemos visto que han venido 20 y tantos de Ucrania, a mí todavía no me llena el sentir de que una persona que vive en los Estados Unidos pueda representar a un peruano que vive en Argentina, por decir, ¿no? O sea, ¿cómo puede conectarse con él? Siento que eso es más simbólico que real, ¿no? El representante de los peruanos en el exterior. Como el caso, por ejemplo, también del llamado Parlamento Andino, que hay 15 miembros del Parlamento Andino que no hacen nada, pues ya no hay el Pacto Andino, pero ahí están. Yo creo que hay que esperar, darle tiempo al tiempo para ver esa jurisdicción, y quizás se podría hacer una especie de concilio permanente de peruanos en el exterior que elija a sus representantes, que se reúnan 1 o 2 veces al año todos los peruanos. Se hace una reunión de 200 peruanos, pero de todo el mundo, elegidos, durante 15 días en los Estados Unidos. A los 6 meses o al siguiente año haces otra en Europa, cosas así. Entonces, ahí van todos los cónsules, todos los embajadores, relaciones exteriores, porque la relación del peruano con su país pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Porque el cónsul es el que representa al Estado peruano. Y ahí es donde tienen que ellos exponer todas las cosas. Había otra idea también, que los cónsules sean elegidos por los ciudadanos peruanos del lugar, en votación, y no que sean un designado de Lima. Esa sería una fórmula que llevaría a que el cónsul elegido, 1, 2 o 3, los que sean los que representen a los peruanos y tengan la capacidad legal peruana de poder emitir resoluciones que favorezcan a los peruanos que vienen del exterior, ¿no? Ajá. Finalmente, hay esperanzas por un Perú mejor. Sí, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Hay que seguir adelante y que además hay que tener esperanza y confianza en que uno mismo puede lograr las cosas si es que se las propone, ¿no? Y el propósito peruano es recuperar la democracia y la senda de crecimiento en la que estábamos discurriendo, ¿no? Muy bien, Mauricio Mulder, le agradecemos bastante habernos dado estos minutos para nuestra gente en TV, para Peruvians TV New York y nuestra gente digital. ¿Algo más que tenga que agregar a esta entrevista, Mauricio? Bueno, un saludo a todos los compatriotas peruanos de los Estados Unidos, de México, de Canadá y los de Europa. Señalarles que así como ustedes que fueron a otras latitudes, pero siempre llevan en el corazón nuestra blanquirroja, así también los peruanos acá y en donde estemos tenemos que seguir bregando por darle cultura, democracia, desarrollo a nuestro país. Y con el concurso de todos los peruanos en todas partes del mundo estamos convencidos que volveremos siempre a ser el país grande que siempre hemos sido. ¡Viva el Perú! Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas,
Aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias. Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle.
cabello? Sí, queremos cabello. Y es el derecho a la salud. Recuerda, los niños tienen derecho a la mejor atención en salud que se les pueda brindar. Si llega la vacuna contra el COVID-19 para niños, recuerda, pon tu hombro. Este sábado 19 de marzo, día de San José, tengo la gracia de cumplir 50 años como sacerdote. Fui ordenado en Madrid el 19 de marzo del año 1972. 50 años ejerciendo el ministerio sacerdotal. Desde aquí pido a todos que den gracias a Dios por este ministerio que me ha concedido, por tantas absoluciones, tantas consagraciones, tantas oraciones. Tendremos 2 concelebraciones de acción de gracias. Este viernes a las 7 de la tarde en el templo San Miguel Arcángel, concelebración para dar gracias a Dios por cada instante de mi sacerdocio y por todos los fieles y las personas que me han ayudado. También otra concelebración el sábado mismo a las 7 de la mañana en la misa de sanación. Tendremos 2 posibles celebraciones de acción de gracias. Únete en acción de gracias y en súplica por mí para que sea muy fiel y dé muchos frutos de vida eterna. Gracias ya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre todos los tuyos. Amén, amén, amén. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Manuel Avendaño para Peruvians TV New York, el programa de todos los peruanos directamente desde Lima, Perú. Club Regatas Lima. Nos vemos la próxima semana aquí en el canal 33 de Fios Verizon y el canal 75 de Patterson Cable. Peruvians TV New York, el programa de todos los peruanos. Les habló Manuel Avendaño. Hasta la próxima.